Ahora vamos a dar paso al próximo disertante, el doctor Manuel Ibarrola, neumonólogo también del servicio nuestro, el Sanatorio Güemes. Él nos va a hablar un poco sobre lo que son los anticuerpos monoclonales en rhinosinusitis y EPOC, cuál es el futuro más cercano, un poco sobre este tema. Así que nos va a hablar sobre un tratamiento que pueden coincidir en la terapéutica. Manuel, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Bueno, de todas formas, me parece que acá lo importante no va a ser tanto verme a mí, sino plantear un poco, ¿se ve bien la presentación por lo menos? Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, en comparación a las charlas que se dieron hasta ahora, me toca hablar de un tema en el cual la experiencia va a jugar, en mi caso, ningún rol y en general poco y nada, porque estamos hablando de un futuro de intervenciones en investigación al día de hoy, como es el rol de los anticuerpos monoclonales en EPOC y en rinosinusitis crónica. Ver un poquitito en qué estamos en este momento con cada uno de estos, cuáles son las posibles opciones, y sí, digamos, qué podría depararnos el futuro, preferentemente el futuro cercano. Voy a empezar por la parte de EPOC, en la cual creo que hay algunas preguntas que a mí me gusta encarar esto desde el punto de vista del médico asistencial. Obviamente, todos vemos a estos pacientes y queremos saber cuánto nos pueden solucionar de los problemas con los cuales nos enfrentamos en el consultorio día a día, los nuevos productos, los distintos tipos de productos que la industria puede ofrecernos. Me parece importante saber en un primer momento qué cantidad de pacientes con EPOC presentan un perfil con eosinófilos elevados, cómo puedo llegar yo a identificarlos, cómo necesito buscarlos en lo que en un principio va a ser la población en la cual no logro un control adecuado con las terapéuticas habituales, con los medicamentos broncodilatadores y eventualmente corticoides inhalados. ¿De qué me sirve identificarlos? ¿Qué medidas puedo tomar yo ante esos pacientes? ¿Qué variaciones, qué opciones terapéuticas tengo? Y finalmente sí, qué lugar tienen los biológicos, que es un poco el centro de la presentación. Y voy a empezar por el resultado. Aproximadamente un tercio de los pacientes con EPOC estables presentan inflamación eosinofílica de la vía aérea. Esto es algo que yo al momento de leerlo me sorprendí un poco y bueno, fui a buscar un poco más el detalle. Y me parece que ahí hay un punto interesante para definir, porque vamos a depender mucho de qué consideramos eosinofilia. Si los valores que utilizamos para considerar eosinofilia en pacientes con EPOC son los mismos que en otras enfermedades, también de eso va a depender el resultado de la intervención terapéutica, naturalmente. Nos va a resultar útil el recuento de eosinófilos en un primer momento para la indicación de corticoides inhalados, que es algo que ya se viene charlando y ya se viene implementando en la práctica diaria, de hecho ya está incluido en las guías GOLD de los últimos años. Y eventualmente lo que queremos saber es si, al igual que en las enfermedades que se vienen planteando, principalmente asma severa, podemos agarrarnos de esto para indicar anticuerpos monoclonales, principalmente por las vías de la interleuquina 5 y las interleuquinas 4 y 13, como bien fueron mencionadas en varias de las charlas, sin ir más lejos en la charla que me precedía. Ahora, ¿cuántos eosinófilos son muchos eosinófilos? Bueno, justamente, ¿dónde vamos a poner el corte? ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros? ¿Qué es lo que vamos a definir como eosinofilia en estos pacientes? Y sobre todo, ¿dónde lo vamos a buscar? Bueno, esta tabla obviamente no, mi presentación no tiene la idea de que ustedes vean esta tabla, sino lo que grafica es que muchos estudios justamente buscaron distintos valores de corte para medición de eosinófilos, tanto en sangre periférica como en BAL, y algunos de ellos en tejido de submucosa bronquial, en submucosa de la vía aérea, y correlacionarlo con algunas intervenciones terapéuticas y su efecto en la clínica final del paciente. Y en resumen, lo que se vio es que un recuento de eosinófilos mayor a 250 en sangre periférica tiene una buena correlación con los eosinófilos en esputo, mayor a 2 al 3%, y en submucosa de la vía aérea. ¿Y por qué se buscó esto? Porque naturalmente uno trata de buscar una intervención sencilla, rápida, práctica,
que le podamos pedir al paciente en el consultorio ambulatorio y tener el resultado en poco tiempo, y que sea representativo de la fenotipificación de estos pacientes. En un estudio lo que se vio justamente con estos valores es que a medida que aumentaban los eosinófilos en sangre periférica, bueno, estaban definiendo qué porcentaje de la población los tenía, y justamente un 53% de los pacientes tenían más de 150 eosinófilos en sangre, un 20% más de 300, un 11% más de 400. Entonces, estos números más o menos cierran con el trabajo previo que cité de 250 eosinófilos en sangre aproximadamente, de ahí para arriba representaría alrededor de un 30%, 33% de la población, que es el primer dato que di, que tenemos que tener en cuenta, que del 100% de los pacientes que vemos con EPOC, aproximadamente un tercio podría tener eosinofilia periférica, y la verdad es que es un número importante. Entonces, ahí es donde yo creo que es bueno tenerlo presente, es bueno tenerlo en mente, porque no son pocos los pacientes con EPOC que no logran un control adecuado con la medicación que habitualmente utilizamos y la medicación recomendada por la bibliografía en general. Y si nos ponemos a buscar, si uno de cada 3 tiene eosinofilia periférica, bueno, si esto representa una opción, una oportunidad para una opción terapéutica nueva, me parece que es como para poner el foco ahí. Otro dato es que los niveles de eosinófilos también varían con el tiempo. En un mismo paciente, la inflamación eosinofílica también se vio que puede estar presente y pueden estar los eosinófilos elevados en un momento determinado, y si se le hace un seguimiento a años, generalmente se habla de 5 o 8 años, pueden bajar esos eosinófilos, y de la misma manera pueden subir con más tiempo. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que también vale la pena reevaluar un paciente. Si es que en algún momento me dio un valor de eosinófilos bajo, que no me dio la oportunidad de empezar en alguna intervención por ese lado, bueno, podemos reevaluarlo con el tiempo y ver si eso varía. Naturalmente estoy hablando a futuro, ¿no? Cuando podamos aplicar algo con respecto a esto. Y lo que nos importa todo, ¿cuáles son las implicancias clínicas de la eosinofilia? Y bueno, lo que los trabajos plantean es que hicieron 2 observaciones principales, que me parece que son las que hay que rescatar. Que durante una exacerbación hay un mayor nivel de eosinófilos que en la enfermedad estable, más allá de los valores de corte. En cualquier paciente, más allá de los niveles que tenga habituales de eosinófilos, se elevan durante una exacerbación. Y por otro lado, se estableció que hay mayor riesgo de exacerbaciones en los pacientes con eosinofilia, con más de 250 eosinófilos en sangre periférica. Lo que no hay es evidencia sólida sobre la relación entre la eosinofilia y la función pulmonar, lo cual es lógico por la misma fisiopatología de la enfermedad. La enfermedad de EPOC es una enfermedad con una obstrucción que ya por definición sabemos que no es completamente reversible y es progresiva, con lo cual este dato no sorprende mucho. Y de hecho no suele ser la mejoría de la función pulmonar un objetivo en ningún trabajo de intervención. Ahora, en cuanto al tratamiento, bueno, ya sabemos que la GOLD ya está planteando la posibilidad de indicar corticoides inhalados en pacientes que tengan, bueno, o bien síndrome de sobreposición, asma EPOC, prueba broncodilatadora significativa en la espirometría, o un número elevado de eosinófilos. De todas formas, estas recomendaciones todavía no tienen un sustento muy importante. Lo que se vio en el mejor de los casos en estos trabajos que puse ahí citados, es que si uno lo que hace es pensar en la indicación de corticoides inhalados tomando en cuenta no solo los parámetros clínicos del paciente, es decir, no solo aquellos pacientes que continúan presentando exacerbaciones a pesar de un tratamiento broncodilatador óptimo, una doble broncodilatación, ahí es donde hoy por hoy estamos agregando el corticoide inhalado. Si a ese perfil uno le suma el dato de los eosinófilos, bueno,
la indicación de corticoides genera menos exacerbaciones y que sean menos severas en este grupo de pacientes. O sea, quizás no tenemos que llegar a pacientes que tengan exacerbaciones frecuentes para iniciar un tratamiento con corticoides inhalados si vemos que por ahí clínicamente no están adecuadamente controlados, que persisten con principalmente bronquitis crónica y puede ser con disnea, y sí con niveles elevados de eosinófilos. Y es el dato que puse en la filmina anterior, que es que aquellos pacientes que tienen eosinofilia periférica tienen más riesgo de exacerbaciones. Lo que sí, obviamente, nunca van a ir solos los corticoides. Esto, por las dudas lo pongo, pero me parece que lo tenemos todo claro. Sí, siempre es una terapia sumada a la broncodilatación. Y acá donde llegamos a lo que esperamos venga a ayudarnos y a cambiar un poquitito esta escena, que son los anticuerpos monoclonales. Van a estar dirigidos, esto ya a repetir un poco algo que se habló, a bloquear las interleuquinas y sus receptores, que son los que se ocupan de la activación y migración de los eosinófilos. Ya hablamos de cuáles son los que tenemos. Ahora, ¿qué evidencia hay para cada uno de estos en los trabajos científicos que se han hecho recientemente y que están en curso en pacientes con EPOC? El mepolizumab es de todos los monoclonales el que más se ha estudiado, probablemente porque ya sumó una casuística y una gran experiencia en otra gran enfermedad obstructiva de la vía aérea, que es el asma. Entonces, principalmente estos estudios que están acá lo que plantean es que entre los pacientes con un fenotipo de eosinofílico, aquellos que recibieron mepolizumab tuvieron una reducción significativa de la cantidad de exacerbaciones moderadas o severas anuales comparado al grupo placebo. Esto es esperanzador, pero también hace una misma aclaración el trabajo, que es que, más allá de eso, dentro de un grupo de pacientes con eosinofilia que se randomizó a dos dosis distintas de mepolizumab, de 100 y de 300 miligramos, y un grupo placebo, ahí entre esos grupos no hubo una diferencia significativa. Entonces, la interpretación es un poco difícil, tratar de atar la fisiopatología de la eosinofilia en la inflamación y la intervención con el resultado clínico. De todas formas, es esperanzador, me parece que el mepolizumab es el que lleva la delantera en este sentido. Y estos estudios lo que indican es que, bueno, los eosinófilos claramente tienen un rol en la inflamación y en el nivel de control clínico del EPOC, pero todavía hace falta más estudios para generar una evidencia contundente para tomar una determinación en las indicaciones. Estos son los trabajos con los resultados que estuve marcando recién, ¿sí? Después está el benralizumab, que funciona como un mecanismo citotóxico. Estuvo demostrando una mejoría en las exacerbaciones anuales moderadas o severas, pero no fueron significativas. Y el dato raro acá, que uno siempre desconfía un poco, es que digan que mejora el BEP-1. Esto es como cuando uno lee trabajos que dicen que mejora la mortalidad en EPOC, y sabemos que son pocas las intervenciones que mejoran la mortalidad en EPOC. Bueno, esto es lo mismo, digamos, una enfermedad que se caracteriza por una obstrucción fija o poco reversible de la vía aérea. Bueno, ¿qué intervención estaría mejorando esa obstrucción y por qué mecanismo? Bueno, son trabajos que todavía les falta mucho, les falta número de pacientes, les falta incluir un montón de variables, hay que todavía mirar más y mejor. En cuanto al trastuzumab y al dupilumab, no se hicieron ningún tipo de estudios todavía en pacientes con EPOC. Entonces, en cuanto a la parte de EPOC, ¿qué sacamos en claro? Bueno, que tenemos una buena relación entre la eosinofilia periférica y los eosinófilos en la vía aérea, entonces podemos utilizar ese valor que es sencillo de obtener y rápido para identificar a este subgrupo de pacientes. Sabemos que aquellos que tienen eosinofilia periférica presentan un mayor riesgo de exacerbaciones. Tenemos el antecedente de la sólida evidencia de la mejoría clínica con tratamientos
digamos, llamémosle antieosinófilos, pero con los anticuerpos monoclonales que hemos mencionado en asma. Y la verdad es que si uno ve la historia del manejo de EPOC, siempre estuvo siguiendo los pasos que daba en la avanzada el asma, y después, bueno, obviamente se fue diferenciando. Pero bueno, no está mal pensarlo de esta manera, son dos enfermedades obstructivas de la vía aérea caracterizadas por inflamación, así que no está mal pensar que si hay una evidencia ya establecida en asma, bueno, tenemos el aval, por decirlo de alguna manera, de estudiarlo. Y que todavía tenemos que continuar generando evidencia en estos pacientes en EPOC para los monoclonales. Por ahora, el que más estaría prometiendo es el mepolizumab. ¿Qué ocurre en los pacientes con rinosinusitis crónica con poliposis nasal? Bueno, aproximadamente tiene una incidencia importante dentro de todo, en 10-11% la rinosinusitis crónica en pacientes. Estos son grupos de Estados Unidos y de Europa, que se manejan habitualmente con corticoides locales y sistémicos, con antibióticos, con intervenciones quirúrgicas, pero que suelen ser difíciles de manejar, recurrentes y muy interrelacionadas con el estatus de la atopía del paciente, y cuestiones que son un poco más difíciles de solucionar de base. Todos los trabajos que hablan de rinosinusitis crónica dividen a aquellos pacientes que tienen poliposis nasal y los que no tienen poliposis nasal, y el doctor Kolodenko mencionó un dato muy importante, que es su rol en como comorbilidad en el asma-epilepsia control. ¿Qué porcentaje se encuentra? Bueno, las cifras son bastante variadas, entre un 20 y un 70%, de todas formas me parece que incluso agarrar el más pequeño de esos números, que es el 20%, no es despreciable. Estos pacientes presentan eosinofilia ya en un número mucho más importante, alrededor de 80% de estos pacientes presentan eosinofilia periférica y altos niveles de interleuquina 5. Entonces, ¿cuáles son los principales outcomes que los trabajos que estudian la intervención con anticuerpos monoclonales, principalmente acá ya lo ven, dirigidos más que nada al mepolizumab? ¿Cuáles son los outcomes que buscan estos trabajos en general? La disminución en el tamaño de los pólipos, los cambios en una serie de scores radiológicos, que lo que hacen los scores radiológicos es evaluar niveles de opacidad en los senos paranasales por la tomografía, niveles de cantidad de senos afectados y demás. Cambios en el flujo de aire nasal, los recuentos de eosinófilos a nivel periférico y los niveles de interleuquina 5. Rápidamente, y para entender cómo fueron dando los resultados en estos trabajos, lo verde es lo bueno y lo rojo es lo malo. A ver, lo verde oscuro son tratamientos exitosos, lo verde claro son tratamientos parcialmente exitosos, y lo rojo son tratamientos que no han cambiado la evolución de la enfermedad. Ya en un primer momento vemos que el mepolizumab toma la ventaja ante el benralizumab y el omalizumab. Incluso acá, comparando mepolizumab con omalizumab, lo que estamos buscando acá es tener mayor cantidad de rayitas verdes eventualmente que bajen, son los scores, son una serie de scores de poliposis. Tenemos tres tipos de rayitas en estos lados. En estos gráficos digo, las verdes, que son las que los scores bajaron, esto quiere decir mejoraron. Las azules, que son donde se mantuvieron estables, y las rojas son las que empeoraron con el tiempo. Bueno, tenemos muchos más en los gráficos, muchas más líneas verdes en el gráfico que demuestra la acción del mepolizumab que el del omalizumab. El omalizumab es un poquito más aleatorio. Mismo, estamos buscando color verde en secreción nasal, en dolor facial, en distintos parámetros, en ocupación de senos paranasales, en scores clínicos y demás. Todas las barras del medio en cada una de las variables son del mepolizumab, que demostró una ventaja con respecto al resto de los monoclonales.
Ahora, particularmente en un trabajo que compara asmáticos con y sin rinosinusitis crónica, que sería, como bien dijo el doctor Colodenco, un buen predictor de asma de difícil control, una gran asociación que es muy clara en la clínica entre asma de difícil control y la rinosinusitis con poliposis nasal. En ambos grupos, todos los pacientes tuvieron menos requerimiento de corticoides sistémicos, que era el principal objetivo, también lo mencionó el doctor, disminución de los valores de feno y mejoría en los scores clínicos sintomáticos con mepolizumab. Pero los resultados fueron significativamente más marcados en aquellos pacientes que tenían rinosinusitis crónica. ¿Sí? Es decir, todos mejoraron, pero aquellos que tenían la comorbilidad de la rinosinusitis crónica con poliposis nasal tuvieron una mejoría más marcada. Entonces, la rinosinusitis fue factor predictivo para la respuesta a mepolizumab. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Tenemos una evidencia más sólida de la acción de los anticuerpos monoclonales en rinosinusitis crónica que en EPOC. Y esto por ahí es lo que nos da lugar a lo que es el cierre del título de la charla, que es qué podemos esperar a futuro. Bueno, a futuro no muy lejano, en el próximo año, 2 años, probablemente veamos la indicación de anticuerpos monoclonales en estos pacientes. Los pacientes con asma severa más rinosinusitis crónica podrían tener un beneficio para ambas enfermedades con mepolizumab. Y bueno, esto se da porque tenemos la suerte de, con una sola intervención, atacar un mecanismo fisiopatológico que genera tanto la enfermedad de base como lo que nosotros consideramos la comorbilidad, dependiendo de dónde se lo vea, ¿no? Pero estamos viendo un paciente que no podemos tener controlado, que tiene asma severa y que padece una de esas comorbilidades que siempre estamos tratando de buscar. Bueno, una intervención relativamente sencilla mejoraría la clínica del paciente. Y todavía hace falta generar más evidencia para tratamientos biológicos en EPOC. Estamos mucho más cerca de la indicación de monoclonales en rinosinusitis crónica y terminar de cerrar un poco el control de ese subgrupo de pacientes asmáticos que todavía escapan a las intervenciones y que siguen mal controlados. Bueno, esto es es una esperanza a corto plazo, mucho más que en EPOC, que me parece que todavía tenemos un largo camino por delante. Espero que no se hayan dormido, les agradezco mucho la atención, traté de hacerlo un poco más breve, así íbamos ahorrando un poco de tiempo, que estamos ya sobre el final. Bárbaro, muchísimas gracias, Manuel, excelente, como siempre, muchas gracias. Tengo entendido que tenemos alguna pregunta. Y vamos a hacer una pregunta al doctor, muy linda charla, Manuel. Bueno. Siento que se ha establecido que hay relación entre altos niveles de eosinófilos y exacerbaciones en EPOC. ¿Qué hace que los tratamientos dirigidos a pacientes con eosinofilia no hayan arrojado resultados tan claros como sucedió con el asma? Que no hayan resultados tan claros en EPOC como asma. Bueno, yo personalmente creo que hay dos puntos en ese aspecto. Uno tiene que ver con algo que mencioné, que es la propia fisiopatología del EPOC. Es una enfermedad que tiene características irreversibles, que son la de la obstrucción de la vía aérea, y eso no creo que lo vayamos a cambiar con una intervención médica, no lo veo realmente, porque son procesos de inflamación crónica con remodelamiento, que casi ninguna enfermedad suelen revertir, sea donde sea que eso suceda, mientras que el asma es una enfermedad que ya por definición es variable. Un paciente asmático, por lo menos un paciente asmático con tratamiento, va a tener una obstrucción de la vía aérea variable a lo largo de su vida,
con episodios de reagudizaciones sin necesariamente tener una afección posterior a la reagudización. Entonces creo que hay algo que tiene que ver con la propia fisiopatología de la obstrucción de la vía aérea, que es diferente en los dos grupos de pacientes. Y por otro lado, creo que hay todavía algunos detalles, muchos detalles para afinar en el diseño de los trabajos científicos. La verdad es que en todo lo que estuve leyendo, hay todavía muchas variables que sacar del medio. Por ejemplo, hay estudios que evalúan el rol del mepolizumab en pacientes EPOC sin diferenciar pacientes tabaquistas de ex-tabaquistas. Entonces, bueno, los resultados no van a ser los mismos con un paciente que sigue fumando que en un paciente que dejó de fumar. Es una intervención clave en EPOC. Entonces eso creo que, entre comillas, por decirlo de alguna manera, ensucia un poco el resultado final. De la misma manera, tampoco se evalúan y se diferencian otros biomarcadores, por ejemplo, la inmunoglobulina E, y sobre todo biomarcadores propios de las enfermedades inflamatorias crónicas y mismo del EPOC. Los pacientes con EPOC son muy complejos, la verdad es que son muy complejos, es una población muy heterogénea. Yo creo que todos estos componentes que caracterizan a cada uno de esos pacientes hacen que la interpretación por ahora de los trabajos científicos que se han desarrollado sea un poco difícil, o por lo menos lo que sea difícil sea sacar una conclusión clara. Creo que hay para trabajar sobre esto, y lo que hay que tratar de hacer es un diseño un poco más dedicado o más fino de los trabajos con la población a medida que se avance en el conocimiento, e ir afinando un poco la puntería, que es la historia de todos los trabajos científicos que investigan una nueva intervención. Me parece que esa es la diferencia. No creo de todas formas que se lleguen a los mismos resultados por la parte que no se puede cambiar, que es lo que empecé a decir, que es la diferencia en la fisiopatología entre las dos enfermedades. Pero bueno, creo que hay futuro en esto. Bien. Bueno, muchas gracias, Manuel, muy clara y entretenida la charla.